Salam aleikum, aleikum en salam, mi nombre es el Tata José Ramos de la rama Chamalonga. Este video les va a interesar a ustedes. Vamos a hablar sobre los peligros del tarot. El tarot es un oráculo. Básicamente el origen se da para el siglo XV. Y empieza como cartas para diversión. Luego, pues la gente empieza a percatarse que no es meramente una carta de diversión, sino que hay una serie de misterios en los símbolos del tarot. Básicamente, el tarot son 78 cartas que se componen de 22 arcanos mayores y 56 arcanos menores. Los arcanos mayores es como un compendio, como un resumen de la historia del ser humano, partiendo de sus experiencias en el mundo espiritual en interacción con el mundo espiritual. Por lo tanto, son cartas definitorias en el tarot, que definen los caminos de los seres humanos, que te indican por dónde ese ser humano está caminando en su vida. Y aquellas cosas en su pasado que no ha resuelto, cosas que no ha resuelto en su presente y que pueden tener consecuencias en el futuro. Los arcanos mayores, ahí está mucha de la sabiduría de este oráculo, que muchos practicantes del palo desconocen totalmente. Se creen que es tirar unas cartitas y vámonos que está algo. Aquí esto no, esto es algo más profundo, porque tiene unos símbolos que voy a explicar. Voy a explicar específicamente los arcanos mayores, que para mí es lo más esencial de esas cartas, ya que los arcanos menores son básicamente definiciones circunstanciales que te pueden dar, te pueden ampliar un poquito más en hechos concretos de lo que está pasando la persona. Entonces, eso es lo que yo voy a hablar en este video. Y voy a explicar los significados de cada arcano mayor, y después voy a hablar sobre los peligros del tarot. Porque mucha gente cree que el tarot es meramente una forma de diversión, y no es una forma de diversión. Es un oráculo espiritual, es un oráculo que usted, cuando lo utilice, usted abre el astral de la persona. Y hay unas consecuencias, pero no las voy a hablar ahora, lo voy a hablar al final del video. Y voy a hacer unas observaciones de practicantes del palo que están utilizando el tarot. Y es mi opinión personal, pero quiero dejárselas claro que yo, para mí personalmente, en un momento de mi vida, cuando yo no practicaba el palo monte, pues yo utilicé el tarot para desarrollar mi psiquismo. Pero se supone que un practicante del palo monte o un practicante de la santería ya tienen unos oráculos que esas prácticas le han brindado, y no se ve bien que un practicante de santería o del palo esté tirando tarot. Pero aquí tú ves este tipo de loqueras en las redes, que hay incluso casos donde el babalao prefiere tirar tarot antes de tirar el oráculo de Ifá, cosas así. Cuando todo el mundo sabe que el oráculo de Ifá es uno de los oráculos más precisos de la religión yoruba, pero estas son cosas que tú estás viendo, que al final del video yo voy a comentar. No quiero desviarme del tema, pero voy a hablar, como no voy a hacer una descripción de los arcanos menores, voy a hablar lo siguiente.
Los arcanos menores representan los 4 elementos de la naturaleza. Cuando hablamos de agua, estamos hablando de as de copa. Y básicamente tiene que ver con, el as de copa tiene que ver con los asuntos sociales y familiares. Entonces, pues, aquí, pues, algunos de los que utilizan el tarot, pues, interpretan si la carta está invertida, pues negativa; si no está invertida, es positiva; si la carta es par, es positiva; si es impar, es negativa. Hay interpretaciones de cómo caiga la carta, pero eso es otro asunto. Pero lo que quiero dejar ver es la simbología del as de copa, que significa el elemento agua. Entonces el elemento tierra lo representa el as de oro. Tiene que ver con el desenvolvimiento económico, con el dinero, con los negocios. Relaciones que tienen que ver todo con aspectos materiales. El elemento tierra está representado por el as de oro. Entonces el bastón, el basto, significa el elemento fuego. Representa las emociones, representa los sentimientos, representa relaciones sentimentales, tiene todo lo que tiene que ver con lo emocional, con lo afectivo, con lo sexual también. Están representados en el elemento fuego, que es el as de basto. Y por último, el as de espada significa, puede representar justicia, puede representar rivalidades, enemigos. Básicamente el elemento ahí está representado por el as de espada. Los arcanos menores representan cuando se utilizan, por ejemplo, la gente desconoce que cuando yo utilizo la baraja española, estoy utilizando los arcanos menores. Y aquí en Puerto Rico hay espiritistas, y yo sé que en muchas partes del mundo, específicamente en Latinoamérica, utilizan la baraja española o la brisca española para hacer consultas espirituales. Pero básicamente cuando a ti te hacen una consulta con la baraja española o la brisca, básicamente están trabajando con los arcanos menores, que son 56. Así que esa es la explicación, para que usted tenga claro lo que son los arcanos menores, porque entonces yo voy a entrar a hacer un análisis más profundo de los arcanos mayores. Y después, posterior, voy a hablar sobre los peligros del tarot y las prácticas que se están viendo con respecto a este oráculo. Si vamos a hacer un resumen de lo que es el tarot. El tarot es un oráculo espiritual. Básicamente es un develador de misterio. Por eso que se le llama arcanos mayores, arcanos menores. Arcano significa arcanum, significa misterio o secreto. Entonces lo que hace el tarot es, usted hace una cortada de las cartas, la persona escoge uno de los paquetes, o cuando se parta la carta, una parte de las cartas a la izquierda, a la derecha, y entonces escoge una en particular, y entonces pues se hace la lectura. Pero básicamente es un oráculo que abre el astral de la persona.
y de eso voy a hablar más adelante, para que usted lo tenga claro, que el tarot no es meramente una diversión o meramente un oráculo de adivinación. Es más profundo que eso. Usted está entrando a la vida íntima personal de ese individuo que viene a consultarse con usted, y que también esa persona puede traer una serie de peligros a nivel espiritual a usted si usted no está debidamente preparado, pero eso lo voy a hablar al final del video. Ahora vamos a hablar de los arcanos mayores, y voy a hablar específicamente del mago. ¿Qué es un mago? Un mago es una persona que tiene la capacidad de trabajar de forma mágica con los 4 elementos de la naturaleza: agua, tierra, fuego, aire. Aquí, si tú ves en la mesa, pues hay una serie de materiales que él tiene. Él básicamente tiene la capacidad de utilizar los elementos de la naturaleza, los 4 elementos, y utilizarlo para manifestar deseos, manifestar intenciones, manifestar metas específicas que él quiere conseguir utilizando esos 4 elementos de la naturaleza. Cuando esta carta le sale a una persona, es que se puede entender que la persona tiene facultades espirituales, que la persona tiene la capacidad de hacer una alquimia espiritual, que es una persona que puede prepararse para trabajar en el mundo mágico, en el mundo esotérico, en el mundo espiritual. Y esta carta depende la que salga al lado del mago. Básicamente, si sale una carta aquí, pues hay que interpretarla de acuerdo a la del mago. Es una carta positiva. También indica que la persona tiene la capacidad de resolver problemas, ya que tiene el conocimiento de los 4 elementos de la naturaleza. Puede utilizar esos elementos para resolver situaciones personales, no importa cuáles, pero tiene ese conocimiento, esa sapiencia para poder resolver. Este es el mago. Importante esta explicación. El loco. El loco, estamos hablando de una persona, básicamente, y ustedes lo conocen, una persona que tiene algún tipo de disturbio emocional. Puede ser una persona que ha perdido el sentido de la vida. Puede ser una persona que está retraído en sí mismo y ha perdido el rumbo de su vida. Pero básicamente una persona que se ha afectado en su psiqui, en su mente. Pero vamos a hacer una interpretación. Si yo tiro el tarot a una persona y sale el mago y sale el loco, se puede interpretar de que esta persona a quien yo estoy consultando la están trabajando con magia para tratar de afectar los estados anímicos de la persona. El mago y el loco, siempre cuando sale la carta del mago puede significar también algún tipo de trabajo mágico o espiritual. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de ese trabajo mágico espiritual? Un disturbio emocional, que la persona está deprimida. Pues esto puede representar algún tipo de situación anímica en la persona que le está afectando. Para que usted vea
la vinculación de estas cartas unas con otras. Entonces, aquí yo tengo a la emperatriz. Esto puede significar que usted tiene algún tipo de relación o vínculo con una persona que tiene alguna posición de poder, pero una persona mayor, no es una persona jovencita. Y es una persona que le puede ayudar a usted a abrir los caminos, puede ser a nivel profesional, a nivel económico. La emperatriz siempre hay que interpretarla con la carta que sale después de esta carta, pues la que sale al lado. ¿Qué significa? La emperatriz es que usted tiene algún tipo de conexión con una persona de poder que le puede ayudar a transformar su vida personal. La justicia. Cuando sale esta carta puede significar problemas legales. Puede significar ajustes de cuentas a nivel kármico. Que a usted le hicieron algo y hay una factura kármica aquí. O sea, que se le va a cobrar a una persona porque ha cometido una injusticia con usted, y eso tiene consecuencias en el mundo espiritual. Por eso, de estar diciendo que si yo hago maldad y no tiene ningún tipo de consecuencia, la carta de la justicia no solamente representa la justicia terrenal, sino representa la justicia divina, espiritual, del alto astral. Así que a la hora que usted se ponga a hacerle maldad a las personas, piensen en la carta de la justicia, en la balanza, que usted sabe que es un elemento representativo de la justicia. Aquí pues en la espada está vinculado, es importante esto, está vinculado, ¿ves? Con el as de espada, que significa justicia, significa el establecimiento de la ley, no solamente de la ley material, sino de la ley espiritual. Es importante que usted sepa esto para tener un conocimiento de los símbolos que significa el tarot. Cuando sale la carta del ermitaño, es importante esta carta. El ermitaño es un develador de misterio. Usted lo ve aquí con una linterna y con un bastón. El bastón significa, el ermitaño tiene una introspección consigo mismo, conoce cuáles son las emociones. Ahí ves el as de bastos, que tiene que ver con, que lo mencioné ahorita, tiene que ver con el elemento fuego, tiene que ver con las emociones, tiene que ver con todo lo anímico. O sea, el ermitaño domina sus emociones. Cuando sale esta carta, lo que está indicándole a la persona que tiene que entrar en un proceso de introspección, un proceso interior, básicamente, observar sus emociones. Y cuando está con la lámpara es descubrir cuáles son las cosas que me están afectando a nivel interior. El ermitaño básicamente es una persona que está retirado de todo el mundo y vive en una montaña, en un lugar solitario, donde no tiene interacción con la persona, porque está trabajando en un proceso interior. Cuando le sale esta carta a una persona, lo que quiere decir es: usted está tomando decisiones precipitadas, usted está
realizando acciones que pueden tener consecuencias nefastas en su vida personal, y usted tiene que entrar en un proceso interior para evaluar, de reflexión, de saber qué yo estoy haciendo mal y qué cosas yo debo corregir. Es una carta que lo que le pide a la persona es revisa tus decisiones, revisa tu vida personal si está caminando bien. Si, está, si estás actuando de forma impulsiva, no estás enfocándote en las verdaderas metas. Esta carta es una carta bien profunda en el tarot. Aquí tengo la carta La Templanza. Esta carta es importante, y cuando le sale una persona, vamos a empezar aquí. El ermitaño y la templanza, lo que le está indicando a la persona es que tiene que tener un balance en su vida personal. Entonces, si tú te fijas aquí, en esta carta de la templanza, está utilizando dos jarras con agua, moviéndolas de un lado a otro. Lo que significa es que debes trabajar con el elemento agua, básicamente con el as de copa, que significa que tienes que hacer un balance en tus relaciones interpersonales y más en tus relaciones familiares, pero es más amplio que eso. Si tú ves, quien está aguantando los dos envases de agua es un ángel. Lo que está diciendo es que la templanza, el equilibrio, es una virtud espiritual para poder vivir una vida correcta. Entonces el ángel significa eso. Tu vida tiene que haber un balance, tiene que haber, tienes que saber trabajar con eso. Entonces, pues la templanza, eso es lo que significa que debes establecer un balance en tu vida personal. Ahora pues voy a hablar del horcado. Esta carta, básicamente, cuando sale en el tarot, significa que la persona tiene obstáculos. Obstáculos en su vida personal, tiene tropiezos en su vida que deben ser resueltos. Si la carta cae de esta forma, es que la persona pudo superar esos obstáculos en su vida personal. Entonces, pero esta carta, pero cuando utilizamos el mago y el ahorcado, lo que estamos hablando puede representar que la persona es víctima de una brujería, hechicería, magia negra, fufú, lo que usted quiera llamar, y que le está creando obstáculos en su vida personal. Así que el ahorcado es una carta que significa obstáculos, trabas en la vida personal. Así que no es una carta positiva. Ahora vamos a hablar de la carta El Diablo. La carta El Diablo es una carta negativa. Cuando voy a después a hacer unas explicaciones con respecto a la carta. Esto significa que la persona tiene algún tipo de esclavitud, sea sexual, droga, alcohol, relaciones de codependencia. O sea, que la persona pierde su libertad, se deja llevar por los vicios, por los placeres mundanos, se deja llevar por los 7 pecados, como le llaman, los 7 pecados capitales. ¿Y qué pasa? Que es una persona que está inclinado a la maldad. Entonces, no es una carta buena. Depende
Por ejemplo, cuando cae, sale la carta del diablo con el horcado, estamos hablando de que esta persona está siendo víctima de magia negra, pero de la mala, básicamente satánica. Eso levanta una seria preocupación aquí. Entonces, esta carta, después yo voy con las demás, voy a hacer varias interacciones para que usted vea qué significa una cosa y la otra. Pero vamos después a tocar ese tema. Aquí tengo la luna. La carta a la luna es una carta negativa en el tarot, en los arcanos mayores, por la sencilla razón que significa enemigos ocultos, significa todo lo que se hace a escondidas, puede representar infidelidad, depende si sale otras cartas, puede representar básicamente toda actividad negativa que se hace en la oscuridad. Entonces cuando tú utilizas la carta del diablo, perdona, la carta la luna, y sale la carta del diablo, lo que significa es que tú tienes un enemigo oculto que está trabajando con artes oscuras y está trabajándote con cosas bien negativas. Cuando salen estas dos cartas, preocupan. La luna, pues, básicamente son actividades que se hacen en la oscuridad, que no son muy buenas. Bueno, continuamos. El emperador. El emperador, pues, básicamente es que en su vida personal hay un hombre adulto que tiene algún tipo de influencia o poder material, pero pues también puede ser espiritual, que lo va a ayudar a usted en su vida personal. Va a depender de la carta que salga al lado de esta. O sea, siempre cuando sale el emperador, significa que usted va a tener algún tipo de relación con personas de influencia, con personas que le pueden ayudar a nivel económico o espiritual. Ahora la próxima carta, la fuerza. Cuando sale esta carta, lo que significa es no solamente dominar a los enemigos o dominar o superar los obstáculos en tu vida personal, pero básicamente dominar aquellas cosas negativas que hay en uno. Esto es una carta de introspección también. Cuando sale aquí es que la persona tiene que trabajar consigo mismo y dominar los demonios internos que ésta tiene. O sea, hay gente que habla de que hay personas que me crean obstáculos personales, pero muchas veces no es que esas personas te lo crean, es que tú en tu interior tú tienes obstáculos, situaciones no resueltas, manejo de emociones, o sea, que te envuelven más en la ira, en el coraje, en la frustración, en la desesperación. Y esto básicamente no solamente dominar los obstáculos de tu vida, sino tener un autocontrol de ti mismo. De esa fiera que está dentro de ti, de ese carácter, de esos estados anímicos impulsivos. La carta a la fuerza lo que está diciendo es que usted tiene que hacer mejor manejo de sus emociones. La torre. Aquí tenemos la torre. Vamos a hacer distintas interpretaciones con la torre. Cuando sale la luna al lado de la torre, estamos hablando de brujería. Brujería, magia negra, y aquí significa que tiene destrucción. Puede destruir su hogar, puede afectar su trabajo,
puede afectarlo en muchas situaciones de su vida. Pero cuando sale la luna con la torre, significa que usted lo está trabajando con brujería. Entonces voy a hacer otra interpretación con la torre. La torre es una carta impactante cuando sale en una tira de tarot. Entonces cuando sale la carta del diablo y cuando sale la torre, es una carta de advertencia de que lo quieren sacar para el otro plano. O sea, que quieren destruir su vida. Cuando usted vea esto, eso es lo que significa el diablo y la torre. Entonces, cuando sale el ermitaño y la torre, eso significa que si usted no toma buenas decisiones, usted no entra en un proceso de introspección, en un proceso interior consigo mismo de saber lo que usted quiere y hasta dónde usted quiere llegar en su vida personal. Si usted no piensa bien lo que usted quiere lograr en su vida, puede tener consecuencias fatales. Esto tiene que ver con sus decisiones, que no puedes tomar. Cuando sale aquí el basto, lo que está diciendo, no tomes decisiones impulsivas, ¿entiendes? No tomes decisiones por instinto. Toma las decisiones. La lámpara significa la luz, el conocimiento, el entendimiento, ver más allá de lo aparente para evitar consecuencias nefastas. Esto tiene que ver con las decisiones del ser humano. Si no se toman bien buenas decisiones, puede terminar en la quiebra, en la destrucción de tu vida personal. Eso es importante, hacer estas interpretaciones. La rueda, aquí tenemos la rueda de la fortuna. Usualmente cuando esta carta sale, significa que usted está teniendo vaivenes en su vida. Hay momentos que las cosas le caminan, hay momentos que no. Usted está en ese ciclo de que quiere levantarse y vuelve y cae al piso. Pero estas cartas, la rueda de fortuna, hay que interpretarla con las otras cartas que salgan. Específicamente, habla mucho sobre el vaivén de la vida, levantarse, caerse. ¿Sabe? Lo que todo ser humano pasa en su vida personal. Ahora vamos con el juicio. Esta carta puede significar la justicia divina. Puede significar que hay una sentencia kármica. Puede significar una situación legal que ha habido problemas para resolverse y se resuelve. El juicio es una carta importante. Y si sale con esta carta importante que voy cuando sale esta carta, la del juicio y la justicia, es que si usted está en un caso legal, su caso va a terminar en favor suyo. Esto es una carta definitoria en asuntos legales. Eso quiere decir que la situación suya va a terminar en el tribunal en beneficio suyo. Eso es bien importante que usted lo sepa. Por eso estoy hablando de los vínculos de una carta a otra. Bueno, vamos a hablar de la muerte. Esta es una de las cartas mal interpretadas en el tarot. Mal interpretadas en el tarot. Porque esto no está hablando necesariamente de muerte material. Puede significar muerte en otros aspectos de tu vida personal. Pero vamos a interpretar la muerte
en otro sentido. Aquí, cuando sale la carta, vamos a ponerla de esta forma. Cuando sale el ahorcado y sale la muerte, puede significar que la persona está contemplando o ha contemplado en el pasado privarse de la vida. El ahorcado y la muerte. Estas cartas siempre levantan una serie de interrogantes que la persona que está haciendo la consulta tiene que levantar bandera sobre esto. Señora, le acabo de tirar las cartas del tarot y sale el ahorcado y la muerte. ¿Usted ha contemplado quitarse la vida? Esa pregunta hay que hacerla. La muerte puede tener una interpretación de cambio, morir a una vida pasada para renacer en una vida nueva. Y no estamos hablando de muerte natural, estamos hablando de transformaciones en el ser humano. Por lo tanto, voy a buscar otra carta para hacer otra interpretación, porque es una de las cartas que se interpreta bien mal cuando tú estás haciendo consultas. Por ejemplo, voy a usar la carta aquí. Déjame buscarla aquí. La carta el mago es la que yo quiero utilizar ahora. Aquí lo que dice, aquí básicamente el mensaje aquí es claro y definido. Para que usted pueda morir a su vida pasada para vivir una vida nueva, usted tiene que trabajar en un camino iniciático, en un camino esotérico, para poder cambiar o transformar su vida. Este es el uso de la magia para transformar mi vida personal. Para que usted vea que la carta de la muerte no es una carta que tiene que ver con aspectos de fallecimiento. Eso depende de la carta que salga al lado. Por ejemplo, vamos a hacer otra interpretación para que usted vea lo profundo que es el tarot. Usted ve la asa, la que se utiliza, básicamente pues son los elementos de la muerte, pero déjame hacer las interpretaciones correspondientes. Estoy buscando la carta la de la torre. Esta aquí, ahí sí te puede estar hablando de un fallecimiento o un fallecimiento inesperado, sea por accidente o por otro tipo de circunstancias. Aquí, cuando sale la torre y sale la muerte, aquí puede estar hablando de un evento donde va a haber muerte. Por lo tanto, hay que interpretar esta carta y cuando porque estoy hablando una carta al lado de la otra, pero uno tira otras cartas y define más la situación. Pero cuando sale la torre y sale la muerte, estamos ahí hablando de que puede significar una muerte inesperada. Aquí tenemos el carro. El carro significa el caminar en su vida personal. Y significa hacia dónde usted se está dirigiendo.
Y estas cartas se interpretan de acuerdo a, como lo he dicho en varias ocasiones, depende de la carta que salga al lado. Pero si el carro sale, vamos a hacer una interpretación un poquito. Aquí sale el carro. Sale el carro. Sale la torre destruida y sale la muerte. Esto puede decirte que la persona puede perder su vida a través de un accidente de tránsito. Depende, estas tres cartas sí que caigan en esta posición. Por eso yo hago mis consultas con los arcanos mayores y no utilizo los menores. Porque esto va bien claro a lo que puede pasar. Y aquí esta carta no habla muy bien de la persona. La persona puede tener un accidente en un vehículo de motor, accidente y muerte. Así que esas cartas pues hay que interpretarlas como salgan para efectos de entender los propósitos de cada una de esas cartas y comprender qué misterio está develando. Bueno, estoy chequeando aquí porque todavía hay algunas cartas definitorias. Y aquí entramos a la sacerdotisa. La sacerdotisa habla de algún tipo de protección espiritual del elemento femenino. Puede representar un guía espiritual específicamente femenino. Pero básicamente es que usted tiene una protección espiritual de género femenino que está resguardando su vida personal. Por lo tanto, esto es lo que se puede interpretar que usted tiene una asistencia espiritual. La sacerdotisa. Lo mismo el sumo sacerdote, pero ya es el elemento masculino, que usted tiene una asistencia espiritual, tiene unos seres que le acompañan, que le están guiando en su vida personal, y que están dispuestos a ayudarla o a ayudarlo en su proceso espiritual, y en más que nada en su proceso de caminar en el mundo material. Aquí tengo el mundo, una carta positiva, una carta que cuando yo utilizo aquí el sumo sacerdote y sale el mundo, lo que quiere decir es que con la asistencia espiritual las alternativas y las posibilidades en tu vida se van a ampliar, que un cambio de circunstancias en su vida personal gracias a la asistencia espiritual. Eso es bien importante que se interprete. Bueno, aquí hay una carta que es una de las cartas también controversial, pero voy a hacer la explicación. Los amantes. Los amantes hay que interpretarla de acuerdo a la carta que salga al lado. Por ejemplo, si sale la luna, que son cosas oscuras, ocultas, y sale los amantes, estamos hablando de infidelidad. ¿Ven? Aquí hay una relación carnal, sexual, entre dos personas que están casados, o pues, depende de las circunstancias, pero estamos hablando de una relación de infidelidad. La luna y los enamorados.
Así que esa carta significa infidelidad. Vamos a hacer otra interpretación con los enamorados. Cuando una persona quiere saber sobre su relación de pareja y salen los enamorados y la torre, lo que quiere decir es que esa relación no va a durar mucho. Esa relación se va a disolver, se va a destruir y no va a quedar nada. O sea, esto es debut y despedida. Eso es importante cuando usted vea, eso no es positivo. Cuando sale los enamorados y sale el ermitaño, lo que quiere decir aquí es, y fíjate los colores que tienen aquí los varones, lo que quiere decir aquí es que analiza tus sentimientos, evalúa tus decisiones, si esta persona te conviene o no te conviene. Cuando salen los enamorados y el ermitaño, lo que te quiere decir es, te está invitando, realmente esa persona que está contigo te conviene, realmente esa persona que está contigo te ama, realmente esa persona tiene buenos deseos hacia ti. Esto es una carta que levanta una advertencia. Evalúa, analiza esa relación que tú tienes, si te conviene o no te conviene. Ok. Vamos a seguir aquí. Para que usted vea todas las consecuencias de cuando uno está tirando el tarot, se puede interpretar muchas cosas. Pero va a depender del conocimiento de la simbología que tenga la persona que te hace el registro. Por eso el tarot no lo puede tirar todo el mundo. Tiene que ser una persona que conozca la simbología. Vamos a hablar de otro arcano importantísimo, la estrella. Básicamente cuando sale esta carta, esta es una carta positiva, está diciendo que usted tiene asistencia espiritual, no solamente de los seres, sino de las fuerzas cósmicas, las fuerzas del alto astral, que le están ayudando a usted a caminar en su vida personal. Esta carta es positiva, y entonces cuando sale al lado del sol, está hablando, si usted ve aquí el sol y aquí usted ve el sol, es que hay claridad, hay transparencia. Esto quiere decir que con la persona que usted está, esa relación va a caminar, esa relación va hacia adelante. Cuando salen estas dos cartas así, esto es positivo. Que tiene asistencia espiritual y va a tener ayuda en el aspecto material también. Ya por lo menos le he explicado la simbología que está detrás de los arcanos mayores, y ahora voy a hablar de los peligros del tarot. El tarot es un oráculo que puede desvelar el pasado, el presente y predecir eventos futuros de una persona. Cuando una persona se sienta frente a usted y le pide que usted le haga una lectura del tarot, la persona que hace ese registro espiritual a través de las cartas del tarot tiene que invocar a Dios Todopoderoso, a los guías, a los espíritus guías, a los espíritus protectores, a mi cuadro espiritual, para que me ayude y me proteja en el proceso cuando yo esté haciendo un registro espiritual. Eso es sumamente importante.
Porque si usted no lo hace, usted está dejando abierto en esa consulta una puerta en el astral y puede entrar cualquier tipo de entidad espiritual que le puede afectar a usted. Recuérdese que cuando usted consulta a alguien, la persona que viene para que usted le haga un registro espiritual no viene sola. Viene con una serie de entidades espirituales al lado suyo. Y lo que quieren es en muchas ocasiones a interferir en la consulta espiritual. Hay a veces que personas tiran el tarot a una persona y ven dificultades para poder hacerle una consulta. Y eso tiene que ver porque la persona que vino a que usted le tirara las cartas tiene obstáculos espirituales, tiene entidades que no quiere que salga la verdad. Y más cuando son personas trabajadas por brujería, hechicería. O sea, eso usted tiene que tenerlo claro. El que haga registros espirituales a través del tarot tiene que tener asistencia espiritual. Eso no es porque, yo quiero sacar chavo, quiero montar un negocito para tirar lectura de tarot y voy por ahí. No, eso es bien peligroso. Porque si usted no tiene las asistencias espirituales y la licencia del muerto para hacerlo, el permiso del muerto, de su guía espiritual, de su cuadro espiritual, usted se está metiendo en serio problemas. Yo conocí un caso aquí en Puerto Rico bien famoso. Había una persona que hacía consultas de tarot y un pariente suyo pues vio, pues, bueno, porque el pariente que ella la ayudaba en el lugar donde hacía las consultas, esta dama, que era pariente de la que hacía los registros espirituales, pues vio que su otra pariente, que era la que tiraba las cartas, pues tenía muchos clientes. Y a veces estaba hasta las 10, 11 de la noche haciendo consultas. Atendía 20, 30 personas. Que eso no se debe hacer, pero... Entonces ella dice, pero esto es un negocio. Ella lo vio como un negocio. Ella no lo vio que para tú hacerle un registro espiritual a una persona, tú tienes que tener autoridad espiritual. Tienes que tener protecciones espirituales. Cuando tú le vas a hacer un registro a una persona para protegerte. Pues ella creyó que eso era un negocio. Pues ella vino, se puso como alternativa en ese negocio para hacer registros espirituales. ¿Dónde está la señora? 8 pies bajo tierra. Tú no puedes ponerte a tirar cartas de tarot si tú no tienes una asistencia espiritual, un apoyo espiritual que te proteja en esas consultas. Los tatanquisimalongos, los santeros, o cualquier persona que esté en cualquier entendimiento esotérico, tiene que pedir cuando va a hacer algún tipo de ritual, sea una consulta espiritual, cualquier tipo de ritual, tiene que consultar a su cuadro espiritual, tiene que pedir, no solamente consultar a su cuadro espiritual, pedir asistencia a Dios Todopoderoso, a los espíritus guías, a los espíritus protectores. Por favor, seres, protéjame en esta consulta espiritual que yo estoy realizando. O sea, usted tiene que estar resguardado. Porque vuelvo y le digo, la persona no viene sola. Usted le abre el astral a la persona, pueden salir entidades espirituales. Y si usted no está debidamente resguardado, se lo lleva a Judas. Así sencillo como te lo digo yo. Entonces, pues, ¿qué pasa? Mi recomendación a las personas, si usted no tiene permiso del mundo espiritual para hacer este tipo de consultas, no lo haga, porque puede tener serias consecuencias. Usted tiene que tener un respaldo espiritual cuando usted está haciendo registros a través del tarot. Así que le hago la advertencia que no le pase algo bien negativo, porque aquí yo estuve atendiendo un caso donde una dama se puso a trabajar con el tarot.
abrió un portal que no podía abrir y entonces está escuchando voces y escuchando cosas extrañas. ¿Por qué? Porque usted no puede trabajar con el tarot si usted no tiene una asistencia espiritual. Y ya yo he tenido varios casos donde las personas se ponen a inventar y después en un registro de tarot cogieron un muerto oscuro, como llaman los paleros, o una entidad negativa, y entonces hay que entrar en un proceso de sacar esa entidad negativa de la persona, que no es tan fácil. Entonces vamos a hablar de los santeros y paleros que utilizan el tarot. Para mí personalmente, y esto es mi opinión personal, no estoy hablando de ningún tatandi, mayombero, quimbicero de la vida. No estoy hablando de nadie. Esto es mi opinión personal. Un tatenquisimalongo, una yayanquisimalongo, que tire cartas de tarot, no valoriza los oráculos que tiene en su práctica espiritual. Cuando yo entré al Palomonte, yo solamente mi instrumento de trabajo son los chamalongos y los encobos. No utilizo el tarot para nada. El tarot en un momento de mi vida yo lo utilicé para el desarrollo psíquico y espiritual, pero hasta ahí. Pero tú estás viendo practicantes del palo tirando tarot, tirando baraja española, cuando un practicante del palo tiene oráculos ya de por sí, que pueden hacer un registro mucho mejor que tirarle cartitas de tarot a las personas. Entonces ahí tú sabes el tatenquisimalongo de verdad y el que es facenda. Para mí un tatenquisimalongo o una yayanquisi que utiliza el tarot para hacer consultas, hay que dudar mucho de la preparación espiritual que tiene esa persona y dudar también de su padrino. Aquí ningún ahijado mío puede estar tirando cartas de tarot. Tiene que utilizar el oráculo de los chamalongos o los encobos. Entonces pues tú ves un montón de personajes tirando tarot, llamando la atención, porque es básicamente llamando la atención. Entonces no se debe utilizar el tarot. Un practicante del palo no debe estar utilizando el tarot ni la baraja española. Eso déjeselo a los espiritistas, a los de la nueva era. Pero cuando tú eres un practicante de este tipo de espiritualidad, pues tú tienes que utilizar lo que tienes. Lo que en esta práctica del palo tú tienes. Entonces dejarte de inventar. Entonces esos son los peligros cuando tú te pones a tirar cartas del tarot si no te recuerdas adecuadamente. No pides asistencia de tus seres espirituales para que te protejan en el momento que tú estás haciendo un registro espiritual. Entonces ese es el problema que hay en los practicantes de la religión. Entonces tú vas tan un monanzo atendiendo a personas y en breve de llevarlo a la prenda y a través de la tirada de chamalongo tú lo estás tirando cartitas de tarot o baraja española. ¿Qué clase de tatenquisi tú eres? Yo hablé aquí del tarot, de los arcanos mayores, porque una suscriptora me pidió que hablara del tema. Y entonces por esa razón yo estoy hablando de este tema
de la forma más responsable. Y yo solamente le puedo decir a ustedes que el tarot es un oráculo peligroso. Y más si la persona no tiene los conocimientos, no tiene la sapiencia y específicamente no conoce la sabiduría de ese oráculo. Incluso una dama tiraba tarot y no sabía que los arcanos menores representaban los 4 elementos de la naturaleza. Usted antes de tirar el tarot, usted tiene que conocer la simbología que está envuelta en el tarot. Y lamentablemente la gente que está tirando cartas no sabe un pepino angolo de la simbología del tarot. Entonces, ahí es que vienen las consecuencias. Entonces hacen interpretaciones del tarot torcidas que no representan la simbología que sale en la carta. Mira, yo he visto videos donde se le ha hecho un registro a una persona con cartas de tarot. Y cuando yo he visto las cartas que salen al lado una de otra, me di de cuenta que estaba haciendo una interpretación torcida de lo que estaba saliendo en el tablero, de las cartas que cayeron, que esa persona no sabía interpretar la simbología envuelta en el tarot. Y eso es peligroso, porque está saliendo una cosa y ella está diciendo otra. Y a nivel espiritual, cuando los mensajes no están claros ni precisos, tú estás abriendo puertas para que entren entidades del bajo astral. Así que hasta aquí este video. Yo espero que haya sido de su agrado. Esto es una humilde explicación sobre la simbología del tarot. No estoy activo en esta práctica, simplemente lo hice por solicitud de mis suscriptores. Una pregunta que me hizo uno de mis seguidores en el canal es Tata, en cuanto a las cartas, ¿cómo se cortan las cartas cuando se va a hacer una consulta? Bueno, las cartas, según lo que yo aprendí hace años atrás, para cuando tú le vas a hacer una consulta a una persona, colocas el tarot en forma, los mazos de cartas, haces una cruz con las cartas. Primero. Y se hace esa cruz con las cartas. A través de los mazos de cartas haces una cruz. Algunos hacen un círculo. Pero en el caso mío yo hago una cruz. Y entonces, para entonces, después que yo hago esa cruz con las cartas, que separo distintas cartas y hago esa cruz, recojo las cartas y empiezo a barajearlas para entonces hacerle el registro a la persona. Esta es una pregunta que me hicieron y en la época que yo estaba en esto del tarot, pues todo el mundo me preguntaba, Tata, ¿se puede trabajar espiritualmente con el tarot? ¿Se puede limpiar una persona energéticamente utilizando el tarot? La contestación es que sí, pero no todo el mundo está preparado para hacer eso. Vuelvo y le digo, para tú utilizar a través de las cartas del tarot o poder cambiar las circunstancias de la persona a través del tarot, usted tiene que conocer la simbología y tiene que tener una protección espiritual para hacerlo.
Porque ahí ya tú estás entrando, cuando tú utilizas las cartas del tarot para limpiar a una persona, implica un conocimiento de, de cómo hacerlo, porque no voy a entrar en ese detalle. Pero se puede limpiar a la persona a través del tarot, pero hay una serie de metodologías que en este video no va a dar tiempo para hablar de eso. Pero sí yo conocí gente que trabajaba la obra espiritual que a través del tarot podían limpiar a la persona o podían retirar algún tipo de obstáculo que la persona se detectó en la consulta a través de la tirada de tarot. La persona a través de unas cartas. Y también hay un libro de Gianni Reed que se llama Los hechizos de tarot. Ese libro es plus ultra. Ese libro es el mejor libro porque te enseña cómo colocar las cartas del tarot para trabajar distintas situaciones en las personas. Para desenvolvimiento económico, para la buena suerte, para relaciones matrimoniales, para resolver problemas legales. O sea, tiene una variedad, porque en los arcanos mayores, tú puedes utilizar las cartas y ponerlas en forma de cruz para resolver distintas situaciones. Eso ya es un conocimiento un poquito más profundo que no lo vamos a hablar en este video, pero sí se puede manifestar deseos y deseos e intenciones que uno quiere conseguir en la vida y plasmarlo a través de las cartas del tarot. ¿Qué cartas específicas del tarot debo utilizar? Y en eso yo les voy a explicar las 4 cartas más positivas del tarot, específicamente los arcanos mayores. Voy a cerrar este tema indicándole a ustedes cuáles son las cartas más positivas en el tarot. Ok, déjame buscarla aquí para que usted tenga un conocimiento amplio de qué cartas son las más importantes. Déjame buscarla aquí. Me falta, que estoy buscando la más esencial de todas. Aquí estamos. Estas son las 4 cartas más positivas del tarot: los enamorados, el mundo, el sol y las estrellas. Estas cartas, los enamorados, el mundo, el sol y las estrellas. Esas cartas son las más positivas en los arcanos mayores. Así que es un placer haber compartido con ustedes. Estamos hablando de un tema que es bien amplio. No espere que yo voy a hablar todos los conocimientos que yo tengo sobre cómo consultar con el tarot, porque ya eso es un taller. Pero por lo menos le he dado una idea de la simbología que está envuelta en los arcanos mayores y sus vínculos con otras cartas del tarot, específicamente las otras cartas que son arcanos mayores y sus implicaciones y consecuencias. Así que es un placer haber compartido con ustedes. Si tienen dudas sobre el tema, me escriben debajo de este video y con mucho gusto voy a atender sus preguntas. Salam aleikum, salam.